Bueno, yo le decía, mientras ponen mi presentación, le decía yo ahora a mi amiga Carmen, traigo aquí la chuleta y por un lado tengo la tabla del 9 y por el otro lo de los ensayos. Y ayer tenía que elegir entre repasar la charla o estudiar la tabla con mi hija, la mayor. O sea que no sé ahora lo que me va a salir, vamos a intentarlo. En primer lugar, muchas gracias al comité organizador por invitarme a estar aquí. Dar las gracias también a la nueva junta directiva de ACLO por confiar en esta iniciativa y a las coordinadoras de estudio y data manager de León, Salamanca, Valladolid y Burgos que me han ayudado a preparar esta presentación. Lo primero eran las gracias y lo segundo, sé que hay gente que ya ha escuchado la primera parte de la charla y quería pedirles perdón y con esto empiezo. Austin Bradford Hill era un doctor epidemiólogo estadístico inglés al que se le considera el padre de los ensayos clínicos aleatorizados. Él diseñó el primer ensayo clínico con streptomicina para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar y se publicó en el año 1948. Fue un ensayo clínico que hubo que parar, dado el beneficio que estaba teniendo en los pacientes y por ética se suspendió. En nombre de la ciencia se han cometido verdaderas aberraciones. Ahora esto ya parece que muy superado y hablamos de las buenas prácticas clínicas y todo eso, pero bueno, en los años 30, en una población afroamericana, para un mayor conocimiento de la sífilis, se contagiaba a prostitutas, a presos, a diversas poblaciones y tras aprobarse la penicilina en el año 47 a estas personas se les ocultó dicho hallazgo, solamente para ver cómo evolucionaba la sífilis a su libre albedrío. Esto salió a la luz nada más y nada menos que en el año 72. Llevaba casi 30 años existiendo la penicilina y mientras tanto la gente se iba muriendo, porque decían que los pacientes negros no eran personas tributarias de acceder a un tratamiento eficaz. Y en el año 79 se redactó el informe Belmont y la creación del Consejo Nacional de Investigación en Humanos para que esto no volviera a suceder y para que todo el mundo estuviera informado de lo que es un ensayo clínico, diera su consentimiento, etcétera. Y como esto, podíamos hablar mil. Así que vamos a entrar un poco, a centrarnos en el tema. Nuestra comunidad Castilla y León tiene nada más y nada menos que 2,5 millones de habitantes, son cifras del año 2019 y no os preocupéis que no vamos a empezar a hablar de cuánta distancia hay de Soria a Burgos, de Burgos a Palencia, de Palencia a León, de León a Zamora, de Zamora a Valladolid. Simplemente os lo dejo ahí, son datos del Google Maps, o sea, soy así. Yo desde hace, como muchos sabéis, me dedico prácticamente de manera monográfica al cáncer de mama y desde hace, sabéis que son pacientes especiales, muy formadas, muy asociadas entre sí, con mucha fuerza, muy empoderadas, a la que está esa palabra de moda, y desde hace 4 o 5 años cada vez más preguntan por ensayos clínicos, incluso se los buscan ellas mismas a través de asociaciones. Yo sobre todo mando pacientes al 12 de octubre y al Ramón y Cajal porque tengo mucho contacto con las oncólogas de allí y porque sé los ensayos clínicos que tienen. Y yo un día pensé, ¿y por qué no se las mando a César a Salamanca o a Diego a Valladolid? Pues el primer motivo es porque no sé qué ensayos tienen. Y dije, esto no tiene ningún sentido, que mande pacientes a Madrid y no sepa lo que están haciendo aquí al lado mío. Ir de León a Madrid en el AVE son 2 horas y después desde Chamartín mis pacientes se cogen un taxi al hospital donde vayan al ensayo. Pero resulta que si desde Zamora van pacientes a Salamanca a un ensayo clínico tienen 50 minutos en su coche. Eso de capital a capital. Pero hay pacientes que viven en zonas limítrofes de otra provincia. Toda mi familia materna es de Guardo y vienen a León al hospital porque yo trabajo allí. Entonces, ¿por qué pacientes que viven en una zona muy cercana a otro hospital no pueden beneficiarse de un ensayo clínico? Y resulta que ahora, estos días preparando esta presentación, me enteré que tenemos, por ejemplo, en nuestra comunidad, estamos participando, Rafa en concreto, en el ensayo clínico NADIM2. Yo, si tuviera un cáncer de pulmón no microcítico en estadio 3A, me iría al NADIM2 a que me lo pusiera Rafa allí. Entonces, creo que nos falta, sobre todo, comunicación y conocimiento, saber qué está haciendo el de al lado para poder beneficiarnos todos de esto. Entonces, a primeros de este año, tuvimos un par de reuniones, unos cuantos oncólogos que nos dedicamos al cáncer de mama,
para poner un poco en común lo que estábamos haciendo cada uno. En cáncer de mama tenemos en nuestra comunidad 18 ensayos clínicos, 10 en León, 9 en Salamanca, 5 en Valladolid, 2 en Burgos y 1 en Zamora. Sumados no salen 18 porque compartimos algunos. Y hicimos esta tabla, que es una cosa, aunque parece muy farragosa, pero es una cosa que puedes tener en el corcho de tu consulta, que es fácil de consultar y dices, bueno, tengo una paciente ER2 positivo en primera línea metastásica, ¿qué le puedo ofrecer? Va a ser una pincelada de cada cosa porque son muchos ensayos. Entonces, bueno, el ensayo Ribolaris es un ensayo clínico para pacientes con estadios 2, con cáncer de mama luminal B, que de manera estándar tendrían que recibir quimioterapia tras la cirugía, y en este ensayo lo que se hace es poner un inhibidor de ciclinas, que es el ribociclib, durante 6 meses en combinación con hormona, para intentar que estas pacientes, si responden, según unos criterios de una plataforma genómica, puedan evitarse la quimioterapia, lo cual, pues ya, bueno, simplemente la idea os podéis imaginar lo que es. El Fergain-2 es un ensayo muy parecido, pero para pacientes ER2 positivo. Antes de la cirugía reciben trastuzumab y pertuzumab subcutánea durante 6 meses, y aquellas que después en la cirugía hacen muy buena respuesta, se pueden evitar la quimioterapia también. El estudio SASCIA, que lo tienen en Valladolid y en Salamanca, es un ensayo en el que las pacientes son randomizadas a recibir sacituzumab o tratamiento a criterio del investigador si les ha quedado tumor residual tras neoadjuvancia en pacientes ER2 negativo. El LIDERA es un estudio en pacientes, es un ensayo clínico para pacientes luminales que tras recibir el tratamiento radical oportuno de cirugía, radioterapia, quimioterapia, son randomizadas a recibir giredestrant o el tratamiento a elección del investigador. El DESTINY-Breast05 es un ensayo muy potente y muy importante en pacientes ER2 positivas que han recibido neoadjuvancia con el tratamiento estándar y que tienen tumor residual, que sabemos que en estas pacientes ER2 positivo especialmente implica un muchísimo peor pronóstico. Y tras los datos tan excelentes de trastuzumab deruxtecan en la enfermedad metastásica, pueden recibirlo ahora en adjuvancia frente a TDM1, que es el tratamiento estándar. El Astefania es un poco parecido, pero en vez de randomizar con trastuzumab deruxtecan, es con atezo TDM1. El Impassion es un ensayo clínico en adjuvancia para triples negativas con la quimioterapia estándar y además se randomiza a recibir o no atezolizumab. El DIANER es un ensayo clínico para pacientes ER2 en adjuvancia que también hayan recibido su tratamiento estándar y son randomizadas a recibir neratinib, que es otro anti-ER2 que tiene unas tasas de diarrea grado 3 muy altas, en combinación con distintas formas de antidiarreicos y a distintas dosis de neratinib. Entrando en la enfermedad metastásica tenemos el Harmonia, que es el primer ensayo clínico que enfrenta palbo con ribociclib encima en una subpoblación de peor pronóstico que son los ER2 enriquecido. El ensayo clínico Abigail, que es un ensayo en el que las pacientes son randomizadas a recibir una quimioterapia de inducción con Taxol y mantenimiento con abemaciclib frente a abemaciclib directamente en una población de peor pronóstico, con una carga tumoral, bueno, pues unos criterios ciertos de agresividad. El ensayo clínico Metálica es para pacientes con mutaciones en PI3K. Se diseñaron 3 cohortes. Sabéis que el alpelisib es un fármaco con unas tasas de hiperglucemia y diabetes mellitus también muy altas, y a estas pacientes se las da metformina cuando empiezan a tomar el alpelisib para ver si el índice de glucemias, hiperglucemias es menor. El ER2-CLIMB es un ensayo clínico para pacientes metastásicas ER2 positivas que han recibido una primera línea con el tratamiento estándar y son randomizadas a recibir trastuzumab pertuzumab en monoterapia, que es lo que hacemos en la práctica, frente a añadir tucatinib a este tratamiento. El Patricia-2 es un ensayo clínico en triples positivas o luminales por PAN50 en el que las pacientes se randomizan al tratamiento que decida el investigador frente a la terapia anti-ER2 con palbociclib. Que sabéis que es algo que siempre echamos de menos en las triple positivas, que los inhibidores de ciclinas no están ahí del todo explorados o esa parte se queda un poco coja. El DESTINY-Breast12 es en pacientes ER2 positivas que ya hayan recibido tratamientos anti-ER2 con y sin metástasis cerebrales con trastuzumab deruxtecan.
El Alphabet es un ensayo clínico fase 3 que tienen en Zamora para pacientes ER2 positivas con mutación en PI3K, se randomizan a recibir alpelisib o no. El Trastuzumab es un ensayo clínico con trastuzumab, vinorelbina, tucatinib en pacientes a partir de segunda línea ER2 positivas metastásicas. Tanto este ensayo como el previo con trastuzumab deruxtecan, el Destiny 12, es un ejemplo de ensayos clínicos en el que las pacientes pueden recibir fármacos que ya sabemos que son eficaces, pero que todavía no estaban aprobados en práctica clínica habitual o no tenían precio, o han tardado muchísimo en conseguir su precio, como ha sido el caso del tucatinib. El Atrezo es un estudio para ER2 positivas, receptores hormonales negativos o no luminal por PAN50, en el que las pacientes reciben trastuzumab vinorelbina con atezolizumab a partir de segunda línea. Y por último, el Acrópoli es un ensayo clínico muy interesante, o que todos podemos echar mano a él, porque se pueden incluir pacientes de cualquier histología que hayan progresado como máximo a 2 líneas y reciben, se va a abrir la última cohorte ahora, tislelizumab, que es un anti-PD1, pero que son pacientes que tienen que tener alta expresión, altos niveles de PD1 por RNA mensajero, que es una forma novedosa de medir el PD1, porque sabéis que lo del PD1 nos está dando demasiados quebraderos de cabeza. Y es un ensayo interesante para pacientes con otro tipo de con tumores que ya hayan recibido su tratamiento estándar y mantengan buen estado general y muchas veces no sepamos qué ofrecerles. Este es el estado en el que tenemos en la comunidad el cáncer de pulmón en cuanto a ensayos clínicos. Hay 9 ensayos abiertos, 6 en Valladolid, 3 en León y 1 en Salamanca. Este es el ensayo al que yo me refería antes con la introducción, el NADIM-2. Después de los resultados del NADIM-1, pues ¿quién no iba a querer participar en esto? Pues es un ensayo clínico para pacientes con cáncer de pulmón no célula pequeña, estadios 3A o 3B, reciben neoadyuvancia con taxol carboplatino y se randomizan a recibir nivolumab o no, se les opera y después los del nivo siguen un poco más y los que tienen placebo, observación. El Apolo para pacientes con cáncer no microcítico de pulmón y resecables, en el que reciben un tratamiento de inducción con carbo, taxol, atezolizumab, posteriormente quimiorradio concomitante y después atezo de mantenimiento. Este también es un estudio muy interesante porque pacientes con fusiones de red no hay muchas y son pacientes que se han resecado, han recibido su tratamiento radical y se les randomiza a recibir selpercatinib frente a placebo. El Neodiana es un ensayo clínico para pacientes con EGFR mutado en el que como neoadyuvancia reciben quimioterapia en combinación con atezo y bevacizumab. Después se les opera y después reciben atezo durante 6 meses más. En pacientes metastásicos hay un ensayo clínico, el NIVIPI Brain, en pacientes que tengan diagnóstico sincrónico de cáncer de pulmón y metástasis cerebrales y reciben quimioterapia junto con nivo-IPI. El COMPEL es para pacientes con EGFR mutado que hayan progresado a osimertinib y se randomizan a continuar con el osimertinib con quimioterapia o solo quimioterapia. El AMAISLANG es un ensayo también para pacientes con EGFR mutado que hayan recibido tratamientos previos con inhibidores de EGFR de tercera generación y reciben amivantamab con lazertinib, que es un TKI de tercera generación, y bevacizumab. Para pacientes con KRAS mutado tenemos en León el Crystal 12, que se pueden incluir pacientes que hayan progresado al tratamiento estándar con platino y se les randomiza a adagrasib, que es un inhibidor de RAS, de esta mutación de RAS, frente a la quimioterapia estándar. Y por último, en el pulmón tenemos el cáncer de pulmón célula pequeña, este estudio, el Lagón, con lurbinectidina en monoterapia o en combinación con irinotecan frente al tratamiento a criterio del investigador. En tumores digestivos tenemos 5 ensayos clínicos, 3 en León, 1 en Burgos y 1 en Salamanca. El ELECLA es un ensayo muy especial, es un ensayo clínico que en León tenemos mucho cariño. Como sabéis, la neoadyuvancia en el colon no es práctica estándar y este es un ensayo que se ha diseñado por investigadores independientes, la doctora Castañón y otro cirujano que lo puso en marcha en nuestro hospital, Jorge Arredondo.
En este ensayo, pacientes con cáncer colorectal localmente avanzado son randomizados a recibir quimioterapia neoadyuvante o cirugía. Después se les opera y continúan con la adyuvancia si no la han recibido entera en neoadyuvancia. Este ensayo, como os digo, se hizo fuera de la industria, fuera de grupos cooperativos y se ha podido llevar a cabo gracias a múltiples premios que han recibido, becas de la GRS, de la Sociedad de Cirugía, y bueno, que hay muchas expectativas puestas en él. El ensayo clínico Tyrannus es en cáncer de canal anal, en el que las pacientes, además de la quimioradio estándar, pueden recibir atezolizumab y tiragolumab, que es una inmunoterapia que actúa a otro nivel distinto que los anti-PD1 y PDL1 que conocemos tradicionalmente. Va contra TIGIT, que es otra molécula que está en las células inmunes. En segundas líneas y sucesivas tenemos el Nucana, que son pacientes que han recibido oxaliplatino previo. Se pueden incluir pacientes RAS nativos si además han recibido terapia anti-EGFR y las pacientes van a recibir, los pacientes y las pacientes se pueden incluir en cualquiera de estas tres ramas. Folfir y bevacizumab es la rama control. El fármaco experimental, el Nutide, es un fármaco que se parece a las fluoropirimidinas en su forma de actuación, pero que no tiene resistencias cruzadas con ellas. Entonces, es otro estudio en el que hay muchas expectativas puestas, porque como sabéis, los pacientes en el colon, lo siento, esto no es la mama, tienen 4 fármacos y hacen, esto sí que es el estado del arte. Lo combinan este con este, luego este con este, pero del revés, luego se da la vuelta, luego, pero al final hacen magia, porque con 4 fármacos los combinan cada día de una manera y vamos. Entonces, bueno, los pacientes reciben Folfox o Selos en primera línea y después casi siempre les ponen Folfiri en segunda, cuando ya han progresado al 5-FU. Entonces es otra vía de explorar esos mecanismos de acción. Para el adenocarcinoma de la unión gastroesofágica tenemos este ensayo para pacientes ER2 positivo. Unos reciben quimioterapia con trastuzumab, que es la terapia estándar, otros reciben zanidatamab, que es un anti-ER2, y otros, además de este anti-ER2 nuevo, tislelizumab, que es la inmunoterapia que os comenté yo antes hablando de la mama. Y por último, en tumores digestivos tenemos este ensayo para pacientes también con tumores gastroesofágicos, pero con sobreexpresión de FGFR, con un fármaco que bloquea esta vía en combinación con Folfox. En tumores geniturinarios tenemos 5 ensayos clínicos, 3 en León, 1 en Salamanca, 1 en León, 1 en Salamanca y 1 en Valladolid, son 3. Este primero en cáncer de próstata metastásico en pacientes que hayan recibido abiraterona con prednisona y que estén en progresión bioquímica, se les randomiza a seguir con prednisona o cambiar a dexametasona. Este ensayo para cáncer urotelial metastásico en primera línea es un fase 2 que compara 3 frente a 6 ciclos de platino y continuar con avelumab de mantenimiento. Y por último, otro ensayo clínico para cáncer urotelial metastásico, también en primera línea, en el que los pacientes con beneficio clínico a combinaciones de platino estándar reciben mantenimiento primero con nivo-IPI y después con nivo en monoterapia. Y por último, fuera de estos grupos de patologías que he mencionado previamente, solo tenemos en el resto de patologías un ensayo clínico para cabeza y cuello que tienen en Burgos con buparlisib. Bueno, yo tengo muy claro que si quieres llegar lejos tienes que ir acompañado y que tenemos muchísima capacidad de trabajo y de oportunidades en esta comunidad, pero que lo primero para que podamos hacer cosas es creérnoslo. Entonces, bueno, como decía antes Fernando, estamos en Castilla y León y por estar en Castilla y León eso no significa que no tengamos acceso o no podamos tener acceso a ensayos clínicos tan interesantes como los que os he demostrado antes. En estas 2 reuniones que tuvimos a principio de año, como os decía, que nos reunimos un grupo de oncólogas que llevamos cáncer de mama, decidimos empezar a lanzarnos al río, ¿no? Entonces, en marzo yo envié al resto de compañeros esa tabla del principio que os conté y un poco el resumen de esos ensayos, y entre marzo y abril yo he recibido ya 6 pacientes para ensayo clínico, 4 de Burgos y 2 de Palencia.
los 6 para el Rivolaris, para el ensayo clínico de neoadjuvancia con ribociclib. Entonces, se puede trabajar en grupo. Si lo hacemos, lo haremos mejor. La forma en la que lo estamos haciendo es que el oncólogo que cree que un paciente puede ser candidato hace un informe y se lo manda a la coordinadora de ensayos clínicos del hospital donde lo quiere derivar. Lo que sí creo es que ese hospital le tiene que dar una respuesta rápida, porque encima el otro no puede estar 3 semanas esperando a que tú le contestes. Entonces hemos intentado contestar, si podemos incluso en el día, y darle una cita al paciente en menos de una semana. Y para este ensayo hay que mandar muestra, entonces para que el paciente dé menos viajes, ya lleva el bloque para la primera consulta, si finalmente firma el consentimiento, ya tener nosotros en el hospital el bloque y poder hacer el envío. Intentamos que vengan con las pruebas hechas desde su hospital de referencia y nosotros solo tener que hacer las que van dirigidas al ensayo clínico. Ventajas, yo como soy muy optimista, le veo todas las ventajas del mundo, o sea que pacientes de otras provincias se puedan beneficiar de ensayos clínicos que tenemos en la comunidad, es obvio que es una ventaja. Que trabajando en ensayos clínicos trabajamos mejor, que aprendemos a hacerlo mejor, que la investigación clínica llama a más, que si lo hacemos mejor y reclutamos más pacientes nos van a ofrecer ensayos cada vez más interesantes. Tenemos que ver de qué otra forma podemos incorporar a otros hospitales pequeños a nuestros grupos de investigación. Está apareciendo ahora una figura de centro satélite, que todavía legalmente no tengo muy claro lo que es, pero que creo que puede ser interesante para otros hospitales más pequeños, a otras provincias, que nos van a derivar pacientes a otros. Inconvenientes, bueno, pues como todo alguno tendrá. Yo lo he puesto entre interrogantes porque, bueno, yo los veo menos. ¿Que el paciente se tiene que desplazar? Sí, pero yo a las pacientes que me están mandando de Burgos les pregunto, ¿cuánto ha tardado desde su casa? 1 hora y 20. Yo tengo pacientes de 2 horas y cuarto de mi área sanitaria. Entonces, bueno, te haces 1 hora y cuarto en coche para intentar no recibir quimioterapia adyuvante, para mí es algo ventajoso, aunque tengas que hacer 1 hora y cuarto, pero bueno, esa es mi idea. Otros inconvenientes puede ser la sobrecarga de trabajo para otros compañeros que no somos solo nosotros, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Yo conté con rayos, lo primero, porque al final, aunque traigan pruebas desde sus centros, va a haber que repetirles cosas y los estudios de control se los vamos a tener que hacer nosotros. A mí no me han puesto ningún problema en mi hospital, pero por ejemplo antes de ayer en el comité de mama los cirujanos ya dijeron, bueno, a ver hasta dónde van a llegar estos de derivar pacientes, porque claro, este estudio de neoadjuvancia, luego las pacientes si las tenemos que operar aquí, igual se nos dispara la lista de espera, entonces bueno, intentar siempre ser respetuoso con el resto de compañeros, contar con ellos, intentar no sobrecargar a los demás porque nosotros queramos intentar hacerlo mejor con los ensayos clínicos. Y esto es todo lo que yo os quería contar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Le tomo un momento el relevo a Fernando. Gracias por la puesta al día que nos has hecho. Gracias por ajustarte al tiempo también. Y bueno, yo creo que estamos todos convencidos de la importancia que va a tener aquí en Castilla y León que trabajemos en red y espero que la nueva directiva lo tenga entre sus proyectos y sea uno de los logros que podamos conseguir. Dinos unas palabras, presidente. Bueno, Ana, felicidades por la charla. Y sí que yo creo que bueno, únicamente yo quiero manifestar, desde luego, la ilusión que yo creo que toda la Junta Directiva tiene en relanzar el proyecto, relanzar la investigación en nuestra comunidad. De hecho, bueno, pues yo creo que la demostración es que en pocos meses, bueno, pues esto ha cogido mucho empuje y sin duda estoy completamente de acuerdo en que la investigación llama a la investigación. Es muy difícil que en hospitales aislados podamos llegar a tener capacidad de reclutar o capacidad de ser incluidos en estos ensayos. Sin embargo, como comunidad, pues yo creo que somos un valor, desde luego, en alza y que probablemente enseguida vamos a poder ser reconocidos como un muy potente. Y sin duda sí que yo creo que sería muy interesante que pudieras
facilitarnos pues la tabla esta de los distintos ensayos para que lo tengamos en todos los hospitales y que de alguna manera pues se contagie, ¿no?, este entusiasmo inicial a todas las patologías. Muchas gracias. Acabo. En la mama quedamos de intentar actualizar la tabla 2 o 3 veces al año, o sea, cada cuatrimestre o semestre, a través de las data manager que bueno, yo así intento no molestar al resto de compañeros y ellas me van dando la información y después enviárselo al resto de compañeros que se dedican a esa patología y nada más.